Ellas son Bela Tagliabue, ella es diseñadora de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, además de directora de fotografía en el SICA. Se especializa en la creación de contenidos animados, explorando y combinando técnicas como el stop motion, pixelation, collage y hyperlapse, que son varias de las que estuvimos viendo acá. Dirigió 3 cortometrajes animados, Ámbar en el 2014, Transmuta en el 2018 y Metro Cuadrado en el 2021, que fue la obra sorpresa de la programación que hicimos de cortos. Y el videoclip Sub y Baja para la banda Tremor. Trabajó en El Puente, Pixiet, Kuma y las Bestias, 4 buenos amigos, Sembrar y en diferentes proyectos independientes y comerciales, animados y de live action. Sus trabajos han sido seleccionados en Rumania, Croacia, Eslovenia, Polonia, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Bolivia y en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Miembro fundadora de RAMA, que es la Red Argentina de Mujeres y Diversidades de la Animación, con quienes dirigió 2 cortometrajes colectivos, En Boca de Todas y Veo Veo, que también fueron parte de la programación de hoy. Y desde el 2017 está a cargo de la realización de contenidos animados institucionales en el Ministerio de Cultura de la Nación. Actualmente es parte de Moco Studio, que también vimos un par de cortos, así que en el que se desarrolla como directora y directora de fotografía y está trabajando en su 4º cortometraje animado de stop motion, que de recortes y maquetas llamado El Bar La Matanza. Además es docente en la Universidad del Cine en dirección de fotografía en la cátedra. Junto con acá el muchacho. Bravo. Está muy bien, la docencia siempre da sus frutos. Bien, y Agostina Rabassola, nacida en Buenos Aires, diseñadora de imagen y sonido, también por la Universidad de Buenos Aires, animadora de stop motion y escenógrafa. Ha dirigido 4 cortometrajes animados, Sin Luces, realizado en cut-out de 2D, y 3 cortometrajes de stop motion, El Puente, que participó en el Bafisi, Pixel, del 2017, que es selección oficial del Festival Internacional de Mar del Plata, y Sembrar, su último cortometraje, que fue postproducido en Open Workshop, en una residencia artística de Animation Workshop en Dinamarca. Bien, también dirigió 2 videoclips en Papercraft, Avestruz y Mofletes, ambos también parte de la programación de hoy. Y como parte de su carrera profesional, desde el 2010 forma parte de equipos de arte en películas y series como El Robo del Siglo, La Odisea de los Giles, Gilda, El Reino, Santa Evita, entre otros. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Algo hablamos antes, o por lo menos con Agustina, con Bela también nos cruzamos. Lo cierto es que el plan era, bueno, tener un programa específico de animación y además esta particularidad de animación hecho por mujeres. Entonces, quizás la primera pregunta que surgía así para conversar, si quieren contarnos la experiencia de Rama, la Red Argentina de Mujeres y Diversidades de Animación. Así que digo, que vimos 2 cortometrajes, uno que es En Boca de Todos y el otro es Veo Veo, que ambos 2 tienen esta lógica de jam o de mermelada de animadoras, que a partir de una plantilla cada cual, pero bien, quería ver eso cómo fue, esa experiencia. Si quieren contar primero cómo se armó la red y su desarrollo, y después la experiencia de haber hecho este trabajo juntas. Ya no recuerdo cuándo fue, creo que en 2017 o 2018. 2018, creo que sí. Sí, surgió de un encuentro en un festival que hoy está discontinuado, pero está buenísimo, El Ventilador, en el que participamos. Fuimos como espectadoras y nos pasó que nos encontramos, en realidad nos descubrimos con varias animadoras en ese festival, y iba a haber una proyección donde habían invitadas 2 animadoras y las chicas dijeron, che, pero seguramente acá en la sala hay más animadoras. Entonces se abrió un poco el juego y empezamos todas a levantar un poquito las manos y empezamos a decir, bueno, a ver, pasen los cortos, no sé qué, y terminamos haciendo una proyección medio colectiva de todos los cortos que habían, de las presentes ahí. Y ahí fue como, ahí arrancó en realidad, creo yo, como que ahí dijimos, che, pero somos bastantes y no nos conocemos, ¿por qué? ¿Por qué nos empezamos a juntar? Empezamos a juntarnos, a coordinarnos, a conocernos, y surgió esto de formar una red, más que nada para conocernos, ¿no? Para nada de todo esto se hace sola, entonces lo bueno de estar conectada es que saber que hay otras personitas medias locas igual de nosotras queriendo hacer cosas, y surgió un poco por eso, creo, para eso.
Sí, eso es parte de esa historia que te conté, que en un encuentro en un festival, en un encuentro de animadores, nos encontramos un par y dijimos, mirá, y creo que también está todo fue fomentado por todo lo que nos pasó y todo lo que, fue público conocimiento con el feminismo, como que en un momento dijimos, bueno, hay que hacer algo para visibilizar todo el trabajo que hacemos un montón y que no nos conocemos, como decía ella. Así que a partir de eso es como que se armó un espacio, o fue un espacio donde se podían gestar diferentes proyectos, y los cortos fueron dos de esos proyectos, pero después generamos acciones para el 8M o para diferentes fechas particulares donde nos juntábamos y hacíamos, cada animadora se juntaba o con otra animadora y hacíamos GIF o acciones específicas para concientizar, para visibilizar nuestro trabajo, nuestras luchas. Sí, justo se dio en paralelo con todo un movimiento, y está creciendo, la pandemia nos cortó en seco muchas cosas sociales, sobre todo de compartir, pero más de 30 animadoras por corto. Claro. Sí. Eso es... ¡Wow! Cortos. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Distintas técnicas. Sí. ¿Cómo llegaron a organizar a ese nivel? Está... hay grandes como... La cocina. Y hay productoras y coordinadoras que no estoy presentando acá, pero ellas fueron las que pudieron gestar esa coordinación, se lanzó una consigna, cada animadora respetó parte de esa consigna y entregó ese pequeño extracto que vemos de cada, y después hubo productoras y coordinadoras que se encargaron de gestionar todo eso, de organizarlo y de llevar adelante la labor de postproducción y de edición como para poder armar el corpus y después tener un corto. En alguna de las notas decían algo así como que era una especie de cadáver exquisito audiovisual y... Sí, porque además de esa consigna que era respetar la plantilla, en el caso de la boca a la boca y en el caso del ojo al ojo, también habían frases disparadoras. Ahí va. Entonces, cada una, no solo de la técnica, sino en cómo usaba esos 15 segundos para representar esa frase, representarse a través de esa frase, vas a ver que hay millones de miradas, o sea, vieron que hay un montón de miradas, ¿no? Y diferentes, supongo que, sensaciones, sentimientos que atraviesan. Esa misma frase fue interpretada de un montón de formas. Totalmente, un trabajo colaborativo que tiene ahí un producto, una obra colectiva que tiene sentido en sí mismo, así que eso estaba buenísimo. La pregunta es, ¿cómo sigue Rama? Y Rama en pandemia hizo acciones que también ayudaron, creo yo, un montón a ese encierro que hubo, ¿no? Y fueron entrevistas que se hacían de ramas para ramas, que también estaban muy buenas porque a mí me hizo conocer otras compañeras que capaz estaban dentro de ese grupo enorme de WhatsApp, que es un montón y mucha información todo el tiempo, pero como que fue una hermosa forma de como conectarte con otra persona que no conocías y investigarla un poquito para entrevistarla jugando, ¿no? Como en Facebook. Y esas fueron una acción que la promovieron compañeras, creo, Poli, y fue súper interesante, nos mantuvo un montón activas durante el año de pandemia, el primer año, y generó un encuentro en las redes, ¿no? que fue como la herramienta para seguir conectadas. Después hay mucho también de acompañamiento de las políticas públicas, de estar ahí. Somos parte de FOA también, que es el Frente de Organizaciones Audiovisuales, entonces estar presentes también para impulsar, empujar que las políticas públicas relacionadas con los subsidios estén, lo cual es difícil. Estamos en un momento candente. Sí, estamos hace varios años que estamos. Sí. Sobre todo en lo que es financiamiento o financiación a la animación, ¿no? Sí. Vi que Rama también había participado en otros festivales
por ejemplo, presentando formas de cómo hacer un proyecto y en mesas con otras redes de mujeres audiovisuales de animación. ¿Quieren contar un poco esa experiencia, cómo fue participar ahí, de encontrarse que Rama también podía conectarse con gente de España o con gente de México, digo, de otros lugares? Yo particularmente creo que me acuerdo de una experiencia que tuvimos compartida. Una de las primeras acciones que tuvimos fue hacer una encuesta, o sea, preguntarnos, o sea, hacer como un relevamiento del estado de las animadoras. Y particularmente me acuerdo, no sé, de haber compartido con otras grupas, como te contaba hoy, que están las grupas de las técnicas, MOA, y otras que ahora no recuerdo, y fue creo que fue en el marco del MICA también, de ese MICA que te digo que se hizo, que tuvo como sede este lugar, y ahí particularmente pudimos difundir nuestros números, que bueno, en ese momento eran... MICA es un evento sobre industrias culturales, está bueno para compartir para quien no ahí. Sí, y justo bueno, y pudimos ahí como disertar un poco y contar cómo estaba nuestra situación. Y bueno, no sé. Y está con WIA y con FIA, que son... Bueno, ahora con eso ya tiene más actualizada la data de lo último. Sí, como que es compartir experiencias con chicas de México y de España, que también tuvieron como... Ellas también más casos, no sé si se dice casos de éxito, no sé, pero que se han podido organizar, porque en esto tampoco no hay manual, ¿no? En la organización no hay manuales que sirvan al andar. Y medio que funciona según la práctica, en lo poco de experiencia que yo tengo. Pero con ellos se compartieron experiencias de mesas y de charlas. Bien. UIA y FIA, si no me equivoco. Son los dos grupos, España y México. Bien, buenísimo. Bien, ahora me gustaría que charlemos un poco sobre sus experiencias personales. Digo, más la red también participan otras animadoras. Tenemos la suerte de contar con ustedes aquí, así que me gustaría que me cuenten. Ambas dos son diseñadoras de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este ciclo está organizado por un grupo de investigación también de la Universidad de Buenos Aires, entonces quería dialogar ahí cómo fue la formación de la UBA con respecto a su trayectoria, sus carreras como animadoras. ¿Quieren contarnos un poco por ahí? Es una pregunta muy abierta. Mi experiencia con la UBA... No, la UBA fue nada. No los recuerdos traumáticos de finales. No fue traumático. Yo particularmente la UBA pude aprender digamos, las bases, y me dieron las herramientas, las bases, como para después poder desarrollar mis propias producciones. Pero básicamente la experiencia la hice andando, y también en el ámbito profesional es como que la combinación entre el trabajo y de salir a laburar en producciones y después combinarlo con lo autodidacta a la vez, y a la vez con esas bases y esas herramientas que me había dado la UBA, técnicas hablando, ¿no? Después tenés un gran marco teórico y académico que te contiene y que te da lenguaje, o te da el uso del lenguaje como para que vos lo puedas aplicar en lo que quieras expresar en tus cortometrajes o en mi obra, lo que sea, pero es como diversas, las sensaciones son diversas, es como que estuvo como ámbito de formación en cuanto a tener el lenguaje cinematográfico es excelente. Después, en el momento en que vos tenés que ir y materializar, bueno, el camino es otro, el camino es el de la experiencia, es como, particularmente a mí es como fue fuera del ámbito académico por completo, como que después eso lo dejé aparte y nada, y fue parte de mi formación y listo, pero bueno, nada, esa fue mi experiencia con la UBA. Después no volví nunca más, es como que no volví ni a ser docente ni a vincularme ya como profesional, digamos. ¿Y vos, Pelayo? Yo la amo a la UBA, pero más allá, digamos, del cuerpo teórico, amo como
cómo te enseña la UBA, no te enseña solo con las materias, te enseña a que llegás y tenés gente como yo que llegó de Tres Arroyos, ponele, y gente que nació acá, o gente que de otras partes del país o de otros países. Entonces, lo que yo me encanta de la UBA es eso, como que te enseña no solo la materia, sino las personas con las que te vas cruzando. Puntualmente en animación, yo no aprendí animación, de hecho yo no estudié animación en ningún lado. Lo que sé fue practicándolo o haciéndolo. Como que la animación vino a ser como una respuesta a una mezcla plástica que ya venía haciendo por ahí en Tres Arroyos y mezcla fotográfica, narrativa, ¿no? Fue como una gran ensalada, una solución a una gran ensalada de cosas. Pero bueno, lo que tiene la UBA es eso, como que te enseña para mí por varios lados, ¿no? Y te conecta por ahí con personas que te dicen, che, pero capaz que vos podrías también sumar esto, otro, y que están como medias abiertas, ¿no? Como los profes de la UBA, muchos sabemos que son ad honorem, una gran mayoría, entonces esa gente que está ahí porque realmente quiere estar ahí, no quiere jugar. No digo que esté bien, digo, deberían cobrar todos y bien y muy bien, pero hay gente que también sabe, que tiene un alma y sabe cómo también ayudarte, siendo yo, en un momento determinado. Vale, eso me da pie a otra pregunta que también estaba pensando, que tenía que ver con si consideran que hay una formación ideal para las personas que quieran hacer animación. Esto de que vos decías de no me formé como animadora, digo, pero hoy por hoy si alguien de 17, 16, 15 años quisiera hacer animación, ¿qué le podrían decir? ¿Cómo se puede formar esa persona? Y primero que piensa qué tipo de animación quiere hacer, ¿no? Porque también es un abanico tan grande, 2D, 3D, stop motion, como que es muy amplio. Igual cuando empezás no sabes qué querés hacer en lo general, pero sí, no sé, el IDAC es un buen lugar. Sí, hay varios lugares. Bueno, sí, Da Vinci no es pública, pero... Claro, porque la IDAC, que es la Escuela de Avellaneda, tiene específicamente una orientación de animación. Y es pública. Sí. Y después en Córdoba también, ¿no? Hay carrera en la Universidad de Córdoba, creo que también, no sé, Javi debe saber. Tienen cine y TV. Creo que es un último año pueden especializarse en animación, que no es troncal toda la carrera. Claro. Pero tienen una sección. Justo a nosotros no nos agarraste las más académicas de todas. No por el lado académico, pero sí de recomendaciones. Por ejemplo, de saber qué técnica es un mundo. Sí. Es un mundo. No, obvio que también hay que ver por dónde llegás a la animación. Nosotros llegamos desde el lado del cine, digamos, o eso, ella también fue directora de fotografía y como que, o sea, yo más del lado del arte, el dibujo, es como que hay que ver también cómo aterrizarse en ese mundo y qué cosas te van llamando la atención. Y creo que también el camino del autodidacta o también de ir dándote cuenta, bueno, tal vez un curso de esto, un curso de lo otro, de los intereses varios que hay y ahí ir metiéndote, no hay un camino tampoco. No, pensaba recién que por ahí también los festivales son un re buen ámbito para no solo conocer a otras personas, sino ver todo este abanico de posibilidades, de técnicas que hay. Y algunos están organizados por escuelas, ¿no? Está el Big Bang, está el Hour Fest, que es especializado, el Anima Latina, el Anima Córdoba. Que sobre todo aparte puedes ver producciones que tal vez, como las que vimos acá, que no es que digamos, prendes la tele o abrís Netflix o ponés, digo, no es algo en lo cual la distribución o la difusión de eso esté tan al alcance de la mano, entonces sí es algo que, si es una forma de expresión que te llama mucho la atención, bueno, estos festivales son ideales como para conocer cosas que no son accesibles todo el tiempo, lamentablemente, digo, no porque sean exclusivas, sino porque los ámbitos son difíciles de encontrar donde las puedas ver y tenés que como que bucear en el espectro de Vimeo, de YouTube y es difícil hasta para uno que le interesa encontrarse con cosas interesantes todo el tiempo. Total. Bueno, igual
pienso festivales, ustedes han tenido recorridos interesantes en festivales, cada una de sus producciones han recorrido distintos lugares y eso me lleva a preguntarles cómo ven la animación argentina hoy a nivel internacional y a nivel local. ¿Qué está pasando con la animación hoy acá? ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo lo perciben eso? ¿Qué impresiones han tenido también en esas recorridas de festivales o de trayectorias más allá más allá de estar acá, digo? Estar acá. Uh-huh. Sí, es difícil porque es como que hacer hoy animación independiente / autogestiva es un poco eso, es autogestiva. Entonces, sí está difícil hacer animación hoy, porque primero hay concursos, suponete lo que hablábamos hace un ratito, hay concursos del Incas que existían, que eran terrenos ganados que hoy no están. No están, o sea, no hay subsidios no hay fondos para la animación. Sí hay subsidios y hasta ahí para la live action, que es como cine con personas, ¿no? Con humanos. Esas cosas que hay que hacer cada tanto. Entonces es complejo y también hay como hay como, siento yo, no se conoce o no se reconoce la animación como una posible industria, una industria generadora también de muchos puestos de trabajo, ¿no? Además de las producciones de autor, que igual aún así generan trabajo, también hay como una industria que está bueno que se empiece a reconocer. En la pandemia, de hecho, mucha producción audiovisual fue de animación, porque era lo que se podía hacer puertas para adentro, ¿no? Entonces, hay como una falta de apoyo hacia la animación para que podamos seguir generando estos contenidos de autor sin tener que tener 3, 4 trabajos para poder financiarlos, porque la idea, además de generar contenido independiente, es también hacer como una pequeña red y generar trabajos, como en mi forma de verlo, ¿no? Es para poder hacerlo, punto. En realidad, sí, también, o sea, es como sí, si, pero o sea, de la manera de poder hacerlo es con ayuda. También es realmente incide en la calidad de lo que vas a mostrar o en el equipo que podés contratar. O sea, estas cosas las hicimos casi solas, pero no se hacen solas. O sea, se hacen con un equipo de gente. El cine es en equipo, no es una persona sola encerrada en una habitación. Siempre vas a necesitar de alguien y para eso necesitas dinero, lamentablemente, primero. Y metal. No, es así, necesitas ayuda de tu estado, o sea, digo, porque los cines en todo el mundo se financian con ayuda estatal. Digo, no hay cinematografías independientes. Sí, o sea, las independientes en realidad son comerciales y subsisten solo en Estados Unidos, en India y China y nada más. Pero después necesitas de un Estado que te apoye para poder también tener diversidad de miradas y diversidad de formatos y de expresión, digo. O sea, nosotros no hacemos dibujitos para Nickelodeon. Es otra cosa y para que exista necesitas ayuda, si no es muy difícil. Sí, y hay un público para eso, porque uno piensa también, bueno, cine de autor, qué sé yo. Bueno, no, hay público para eso, hay animación que no es para niños, hay animación para adultos, que de hecho es gran parte de lo que vimos hoy. Uh-huh. Y esas ayudas que menciona Agos están en todas partes del mundo. No, a donde vayas, señalás en el globo terráqueo y seguro hay ayuda del Estado para eso, porque lo consideran algo necesario. La cultura es algo necesario, es una identidad, es lo que somos. Entonces, sin eso es difícil, realmente difícil. Es imposible, pero es difícil. Sí. Me quedé pensando con la idea del autogestivo, que también algo hablamos al principio, y esto de la animación y lo artesanal y la paciencia dedicada a esas horas de foto, mover.
Cuenten un poco la experiencia de un rodaje de animación. Para quienes, digo, creo que la mitad ha estado en rodajes de animación, pero para quienes no estuvieron nunca en un rodaje de animación, ¿quieren contar esa experiencia? ¿Cómo es? La cocina. Estás ahí en la habitación encerrada. Sí, esa es la realidad, sí, horas. Pero nos gusta, lo amamos. O sea, realmente no estaríamos diciendo esto si no nos gustara y no lo amáramos. Ahí va. Para mí es como una meditación. Lo último que hice, un plano fue ya 10 días fue, creo. Y era estar, 6 horas moviendo una muñequita, puntitas de pie, volviendo. Foto, como decís vos. Puntita de pie, acomodar la muñequita, foto. Y fueron 10 días de eso. Y estaba feliz. No sé por qué. No sé. Si me preguntás lógicamente por qué, no lo sé. Pero lo que se ve es lindo. Es mágico, sí. Se mueve solo después. Total. Hermoso, está muy bien. Yo quisiera abrir a preguntas al público. A ver, yo tengo un par más, pero no sé si quieren preguntas que quieran hacerle. Bueno, claro, a ver qué pasa. Los software, hablamos de los software, de qué pasa. Software y rendering, dijo. Sí, a ver qué digo, la autogestión y los software. Bueno, señor Dragon. Y para hacer stop motion, si usas en la etapa de rodaje, usas el Dragon Frame. ¿Sí? Es un programita que te deja previsualizar lo que vos vas moviendo enfrente de cámara y te permite ir hacia atrás, hacia adelante, poner una capa de cebolla que es la transparencia que hace que puedas ver la trayectoria de tu movimiento. ¿Qué más? Te permite manejar la cámara remotamente, sí. O sea, cuestión que si vos la cámara la tenés colgada del techo porque estás haciendo una cenital, hace que puedas mover todos los parámetros de la cámara sin mover la cámara, ¿no? Es lo más que importante. Es una de las cuestiones fundamentales si no estás haciendo un movimiento de cámara. Sí, sacar, de hecho usás la computadora para sacar las fotos, no podrías sacar con una cámara sin memoria, no hay problema. Almacenás en la computadora. Almacenás en la computadora directamente. Editas en vivo tu toma, que es muy importante para ver cómo está funcionando la animación que estás haciendo. Sí, es como súper completo para eso. Sí, después pasa por un proceso, yo por lo menos trabajo así, las fotografías pasan por un pre-revelado, que yo lo uso el Lightroom, porque me permite como editar en lotes. Si esa iluminación no cambió durante toda la toma, yo puedo aplicar un ajuste de color a toda esa toma. Entonces exporto y es bastante práctico, hasta puedo guardar ese pequeño seteo que sí, no sé, corto uno y le aplico después a todas las tomas. Y exportarlo en otro formato que es un poco más liviano para después que pase un programa como el After, ponerle para después postproducir, que siempre vas a necesitar postproducir. Sí. Todo. Desde borrar tus pequeños hilos, o sea, usamos soportes para sostener las cosas en el aire o, bueno, ahí vieron varios ejemplos de cosas volando. Sí, bueno, claro, ahí tenés que poder borrar las cosas, aplicar fondos, a veces con los muñecos le tenés que poner ojitos, boquitas, borrar defectos, sombras, cuerpos que no querías que... sombras, sí, todos los errores que puedan haber también en un rodaje normal, bueno, lo mismo te pasa en stop motion. Claro, Y bueno, yo y ella, supongo también, estamos produciendo en After, sí. Producimos en After Effects. Y edito Premiere. Y después no sé qué más hacer. No, y bueno, sí, la etapa de sonido, pero por ahí, por lo general, yo trabajo también con gente que hace sonido y que sí, última ya el sonido, ya por suerte no sé. Ya sería un montón. Sería re aburrido trabajar sola. ¿Sí? No, ya está. Suficiente, claro. Sí. Pero sí. Yo estoy animando en Photoshop ahora también. Está divertido el Photoshop. Está bueno. El Blender 2D. ¿El Blender lo probaron?
que lo han comentado no. como un software libre Para para hacer 3D. animación. Claro. Y ahí creo que también hay una para hacer los de Blender también. Bueno, algo que veníamos hablando con Agostina es esta idea de que, bueno, para mí, el cine siempre fue animación y seguirá siendo animación ahora con todo lo digital. De hecho, lo que están contando como un proceso propio de la animación es un proceso muy propio también del cine digital en general. ¿Lo ven esa convergencia? ¿Cómo lo digo? ¿Han trabajado con analógico en algún momento? Analógico de cámaras de 18, no, hice como magnético. algo muy experimental con el muchacho, hace ya no sé cuántos siglos, con vos Gustavo. Ya que tienen el laboratorio ahí. No, pero era como más digital y era proyectando, un proyector muy chiquitito sobre un cuerpo que habíamos iluminado. Muchísimos años, ¿no? Sí, la luna. La luna. Pero creo que es lo más analógico que hicimos. Hay compañeras dentro de la red que han trabajado con fílmicos, ¿no? Sí. Pintado de frame a frame. Carlos Montana, que lo llama el corto documental de Ita Romero, que ella trabajó así, hasta donde recuerdo. Claro, como hacía Luis Braz de trabajar directamente en el fílmico. Dice que es lindo resultado, pero que no lo haría de vuelta. que los que hablen. Claro, son otras experiencias, pero sí. Bueno, el mundo de la animación es tan inmenso en sus técnicas. ¿Y por qué vos te parece que es como el proceso parecido o lo que es lo que ves bueno, qué le decís por Avengers? estos seres que vuelan. Claro. No, la lógica de que el cine siempre fue animación es esto de los 24 cuadros por segundo de imagen fija que se convierte en movimiento delante de nuestros ojos y hace que todo sea mágico y cine es cine. Y ahora en la mesa de trabajo, más allá de que siempre la misma, la computadora, el Premiere, hacemos live action, hacemos animación, es el Premiere. Bueno, otros también, no vamos a tirar otros nombres, pero a lo que voy es la unión de distintas fuentes de imagen y ponerla ahí tirarla en la línea de tiempo y hacer que esas imágenes cobren vida. Sigue siendo la misma lógica para animación que para audiovisual. Esta idea de que la animación es crear vida, crear mundos, ¿no? Que decíamos esto también muy vinculado con la dirección de arte y con la dirección de fotografía. Y hay como una combinación técnica súper interesante entre, que las luces y las sombras, por decirlo de alguna manera, con respecto al arte, de crear los settings para el diseño de los espacios mismos desde cero, y vinculado con las técnicas después de postproducción, son las mismas para animación que para cine. Entonces hay algo ahí que para mí el cine siempre fue animación y lo seguirá siendo, aunque no lo pueda reconocer en sí mismo. Así que me interesan mucho las experiencias de lo micro y pensar el lado de lo femenino del hacer y la paciencia de mover milimétricamente cada una de las cosas. Por ejemplo, me gustó mucho Transmuta, muy bello desde el... Miriana, ese lo co-dirigí con Miriana Bazán. Ahí va. Está co-dirigido con ella. Y sí, tiene textura, tiene mucha textura. Sutilezas que están ahí en lo mínimo. Vos decías de que la animación tiene algo de chiquito, ¿no? De esto lo milimétrico, de que se puede mover para crear. Y ahí, volviendo y retomando ramas, se han compartido esta experiencia de lo mínimo y lo femenino, a ver cómo se combinan eso y cómo darnos visibilidad. Ahí viene esto de que no se conocían o que había muchas animadoras y no se conocían, pero de repente se fueron juntando y que fueron darse visibilidad, entrevistarse en ustedes, compartir desde lo mínimo. También funciona esas experiencias, si lo han pensado. Sí, yo por ahí pienso más con qué es lo que contamos, los personajes de lo que contamos. Eso hasta me flashea, no sé otra palabra para decir eso, pero por ahí hasta con la experiencia, ¿no? Hace mucho que no veía Ámbar,
que es un corto que ya va a tener 10 años, ponele, y viéndolo no sé por qué, ¿viste? Pero esa figura del padre que cocina, y capaz es algo que no lo ves tan seguido, y no sé por qué lo planteamos así con Meli, que es la otra directora, ¿no? Pero está planteado, y fue una mirada de nosotras dos, poner a un padre que cocina y cuida a su hija, que no es como la clásica, ¿no? O poner a pensar eso, de las historias por ahí suelen ser más de personajes femeninos en las cosas que cuento. No lo sé por qué, o sea, a veces porque es un poco autorreferencial, ¿no? Pero supongo que cuando uno autorreferencia algo de uno, también está tocando a alguien. Siempre alguien lloró un amor, siempre alguien tuvo una pérdida, y como en eso lo compartís. Por ahí es eso lo mínimo, ¿no? El mínimo es un sentimiento, y que tú intentás, no sé, poner en algo físico, aunque sea un montón de ceros y unos. Claro, digital a full. Termina siendo, ¿no? Pero sí. Pienso en eso, se me hiciste pensar en eso. No sé si era la respuesta o... Va por ahí. Y vos veníamos charlándolo igual, por eso. No, me haces pensar con respecto a... No, que me decías también con lo artesano, o con esto de la mano y de... ese... No sé, es como difícil de... A mí a veces hasta me es como complicado establecer comparativas entre lo que cada una o de mis compañeras, también me pongo a pensar en lo que ellas producen o lo que cuentan, o creo que cada una tiene como su interés, su forma de expresión, o como que yo, o sea, no sé, después con el tiempo me di cuenta de las historias o sea, de mis patrones también de relatos, que creo que siempre, si ves en una autora, tienen como un hilo conductor, y si nos une algo a todas, me es difícil como de visualizarlo. Seguramente haya algo que diga, bueno, son de Argentina, son latinoamericanas, son mujeres, hacen animación. ¿Qué es específicamente? No sé si lo logro tanto percibir. Yo particularmente siento que tengo mi narrativa o mi forma o las historias que repito en los relatos que hicimos, o sea, en los cortos que hice. Y bueno, nada, va más por ese lado. Sí veo como mucha necesidad de contar cosas, eso sí, y que cada vez hay más chicas y que nos conocemos más gracias a estos grupos. O sea, hay grupos cada vez que se hace más grande y vas viendo, ella hace tal cosa, ella hace tal otra. Lo que bueno que tiene la animación es que tenés diversas técnicas y que tal vez un día te levantás y decís, che, escuchame, necesito a alguien que haga tal cosa, y te haces, entonces abrís la red y decís, che, mira quién. Entonces es como desde ese lado está bueno, y no sé todavía qué es el punto en común, pero bueno, seguramente lo habrá, y puede ser eso, la expresión de lo mínimo, del detalle o de lo minucioso y por ahí, pero que hayan logrado armar la red ya es un montón. Así que ahí ya hay como... Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí. Confieso. Primero que nada, felicitarlas porque los trabajos me parecieron muy interesantes. Yo no sé nada sobre animación y llegué acá y me encontré con un universo súper interesante. También felicitarlas por la red y también por todo este trabajo que se nota que es como muy a pulmón, porque bueno, no tienen incentivos económicos, no tienen ayuda, no tienen muchos espacios de exhibición, por eso como que apareció un poco en la llama, así que felicitarlas. Después me había parecido muy interesante la película Pixel, y como desconozco el universo, no sé si pueden comentar algo acerca de la técnica o cuánto tiempo puede llevar a hacer un trabajo como ese, y cómo se realiza. No sé si podrían comentar algo sobre esa película. Bueno, Pixel es el ejemplo de la autogestión. Ese sí, otro, bueno, uno más de todos los
Ese corto lo hicimos en 5 años más o menos, no filmándolo durante 5 años, nada, pero fue un trabajo de rodaje, habrán llevado 50 días. Sí, estaba calculando, fue como en 2 Un corto de stop motion en promedio de 7 minutos te lleva lo que es un largo de live action, mínimo. Sí, lleva muchísimo tiempo, la verdad. Y la técnica particularmente es en sets en escala real, o sea, en una locación o un estudio, con seres humanos moviéndolos como si fuesen muñecos, cuadro a cuadro. O sea, no hay toma en continuidad, fotografía. Nada. No, se hace igual, es como la misma técnica mismísima que haces con un muñequito, la haces con un ser humano. Y todas esas cosas que viste volando por los aires están sostenidas por una danza que también la viste allá, o unos soportes de luces especiales, o alambres, o maderas. Todo se pensó específicamente para el corto, cómo podemos hacer esto, y fuimos y lo pensamos. Y todo movido cuadro a cuadro, sí, es así la técnica. Sí, de hecho son 4 o 5 ya, no me acuerdo. Lugares diferentes, casas, ¿no? Tuvimos que barrios ser, ¿no? diferentes, totalmente diferentes. Sí, no teníamos la locación principal es como que en algún momento no iba a estar más, entonces tuvimos que empezar a pensar en cómo poder unir todos esos sets, o sea, todos esos ambientes de una sola casa, porque lo que parece que vos ves es una sola casa. Y con la unión del montaje y de la dirección, digamos, de salidas, entradas de cuadro, miradas, pudimos volver a reconstruir todo ese espacio, y que a vos te parezca que él no sale nunca de la casa, o que bueno, sale en el momento que sale y que después vuelve a entrar, pero sí, fue un laburito largo, pero sí lleva ese tiempo más o menos, más lo que después tardes en preproducirlo y postproducirlo, pero de rodaje sí. Esto de la autogestión, que son años, ¿no? Vacaciones dedicadas a rodajes. Espacio entre trabajos. Sí, igual. El trabajo no remunerado, no reconocido. Bueno, pero en Pixie pasó también que el actor tenía un súper manejo de su cuerpo. Él hace danza butó y es bailarín y artista, y fue una progresión bastante zarpada desde el principio, en el que había que por ahí moverlo más, al final que medio que era play a Pablito y Pablito se animaba. No así, no lo estoy exagerando, ¿no? Pero que él empezó a entender como el código de cómo era la animación y empezar a moverse muy poquito, que era lo que se necesitaba, qué sé yo. Sí, al principio nosotros teníamos que ir y moverle la mano, al final él ya movía la mano solo. Sí. O sea, entendía perfecto las direcciones que le dábamos, de cuánto era, movete un poquito, movete menos, izquierda, derecha, como que él también aprendió a moverse para la cámara, digamos, y de alguna manera, bueno, ahí sí fue como más sencillo todavía. En ese corto filmamos en una ola de calor en Buenos Aires en enero, que hubo un récord. Sí, bueno, pero fue un récord de 45, creo, y que fue la escena del dormitorio, y yo no sé cómo él hizo para no transpirar una gota hasta que hicimos listo, y ahí fue. Pero no transpiró una sola gota en esa ola de calor enorme. Camisa, chaleco. Sí, estaba con pijama hasta acá, largo, pantalón, increíble. Sí, pero increíble. ¿Cuánta gente participó en el rodaje de ese corto? Poca. Poca. Poquísima. Sí. No, pero lo que pasa es que en un stop yo creo que no necesitas un gran equipo metido, o sea, es como que vos vas, seteás, y después queda solo el animador, tal vez con alguien que lo asista, y el DF ahí escudando de que no pase nada con la cámara ni con las luces, pero digamos en el momento en sí de la animación, más que el animador solo con lo que anima está ok, pero bueno, sí, antes sí necesitas un poco más de gente.
toda la preparación previa. Claro. Sí. Depende también qué tipo que vayas a... Siempre esto es como que cada corto o cada stop, como según qué técnica uses o qué materiales o qué vayas a contar también, bueno, tiene una ingeniería de producción diferente, o sea, hay cosas que tal vez se pueden realizar con un equipo chico y otras que tal vez necesitas un equipo gigante de personas laburando para, digo, si tenés que construir todo, bueno, necesitas todo ese equipo que lo construya y depende de qué vayas a hacer siempre. Siempre me intriga como el proceso previo, digamos, o sea, cómo se te ocurre como... El desarrollo de todo. El desarrollo, sí, más que nada como eso, la idea, porque no es solo la idea, la idea por ahí son 5 frases, no sé, después cómo lo hace, sí. O qué es el disparador o qué... No, por la idea me imagino que es como cualquier guión o cualquier cosa que sea para un corto, lo que sea. Lo que digo es, cuando vos lo escribís o lo pensás, o sea, ya pensás como todos esos cortes, todas esas caras, todo, o sea, eso es lo que no se me... yo creo que, bueno, por lo menos yo parto mucho de la técnica. ¿Qué técnica voy a usar? Porque dentro del stop motion hay miles de técnicas. Técnicas, sobre todo, yo creo que está también ligado al material, a la materialidad de lo que vayas a hacer. Entonces, creo que una de las primeras cosas a las cuales se te viene a decir, bueno, ¿qué técnica voy a usar? ¿Cuál es la materialidad de todo esto? Claro. ¿Va a ser un ser humano? ¿Va a ser un puppet de papel? ¿Un muñeco de látex con caritas reemplazables? Como lo que vimos de puppets de fieltro con... Digo, es como que, o por lo menos a mí lo que me nace decir es, bueno, ¿cómo voy a ¿cuál es mi primera idea de cómo voy a materializar? Es lo primero que se piensa, medio la técnica y después vas desarrollando. O no sé, yo por lo menos, tal vez alguien viene tal vez con una historia, pero me es difícil, digo, si lo pienso también de los cortos de colegas y es como que siempre parten de la base, este es un corto de stop motion que lo voy a hacer todo de madera. ¿Entendés? Claro. Entonces es como que ya partís de la base de una materialidad y ahí para mí ahí se te van abriendo las preguntas de, bueno, ¿cómo construyo esto? ¿Cómo lo voy a construir? Obviamente todo está ligado a de vuelta volviendo a la idea del guión, ¿no? O sea, y bueno, pero ¿qué historia estoy contando? ¿Y qué necesidades tiene esta historia? Y ahí es como que vas interconectando, bueno, esas necesidades son factibles de hacer con la técnica que voy a realizar y si no si no es una respuesta inmediata, tal vez vos tenés que hacer todo un desarrollo de cómo lo vas a materializar, cómo lo vas a animar. Es complejo. Sí, es mucha prueba y error, una exploración de... Es una exploración de la materialidad también, digamos. Sí, lo que tiene la animación también es que vos podés contar una historia con un cuadradito. Entonces, por ahí, si la historia es sólida, la podés contar con un puppet hermoso estilo Laika, lo podés contar con un cuadradito. Lo importante es que vos estés convencida de eso, ¿no? Claro. No, y a veces también esa materialidad hace a la historia. Porque Pixel, la propia técnica relataba sobre lo que nosotros queríamos contar. O sea, a veces hay un diálogo con esa materialidad, a veces no lo hay, digo, depende, ¿no? Por lo general, si haces si hacemos, lo que hacemos nosotras, tiene un diálogo con eso. Es como que la historia se sirve de la técnica y la técnica se sirve de la historia, como que hay un ida y vuelta. En la misma materialidad le tenés que hacer al actor en caso de que uses actores, digamos, porque como que... O sea, yo veía tantas caras que ponía Pablo, viste, que esto y que lo otro, y... Justo Pablito encima lo conoces. Claro. Decía, wow, o sea, el pibe como... Bueno, ahora... Sí, él es igual, él es increíble. Sí. Él es como una cosa que no se puede creer.
Bueno, pero ¿cuál era tu cuestión de cómo te intrigaba, cómo llegaba la... No, bueno, igual eso claro, también ¿cómo lo está pensás? difícil. Digo, no sé, siguen bueno, tenés el guión, digo, no sé, o pensás el guión, o te viene el guión, o lo que fuera, y de ahí ya partís, es más fácil, es como... Es que hay un... teórico al práctico, es ¿no? que por Parece eso... como al revés. Y bueno, es que yo creo que también lo que te da es que hay una heterogeneidad, o no sé cómo decirlo, hay tenés un universo tan amplio, no hay una forma única. Claro. Sí, en live action ya el librito lo sabemos, producir más o menos como Por eso, sí. A más B más C es igual a D, bueno, no sé, digo, es como que hay pasos que para hacer ficción por lo menos, digo, ¿no? El documental sí, por ejemplo, tiene otros formatos que también pueden pueden ser más lúdicos también, de alguna manera. Es una glosa de guión cuando escribís Claro, no, una sí, animación como... Sí, de hasta sí. la sillita, lo que llevas, y por eso, y acá como es otro mecanismo mental, digamos. Claro. Sí. Que va como al revés, como que va de una práctica o de algo que vos decís. Es que a veces hasta a veces tenés que ir a probar la técnica para saber, para después ir para atrás y decir, bueno, probé la técnica, esto me convence, esto está bueno, ¿cómo lo produzco ahora? Claro. Sí, la mayoría de las veces haces pruebas. Claro, porque sí. nunca sabes si por ahí lo que estás imaginando funciona. Si se va a sostener eso con ese alambrecito, tenés que en realidad pensar en poner una cámara cenital, en realidad lo hago sobre vidrio, qué sé yo. Entonces la prueba siempre está en la previa. La animación suele tener muchísimo más tiempo de previa que también estoy generalizando, ¿no? Pero tenés muchísima más previa por lo general. Es probar todo esto que funciona. Claro. Una última pregunta que tenía es, ¿en qué están trabajando ahora mismo? Con los proyectos que vienen ahora, en breve. En breve no sé, pero hace ya varios años que estoy produciendo un cortometraje que se llama Barra Matanza, que es mezcla multiplano con maqueta, y técnicamente en enero estaría rodando la última parte, que es una subjetiva, es una cámara subjetiva. Lo cual también es raro porque se supone que no tenés que mover la cámara en animación, entonces va a ser todo un experimento, un desafío mover la cámara y además animar, ¿no? Pero sí, si todo sale bien, se puede, en enero estaría. Yo por lo menos terminando eso. Y yo terminé en diciembre, enero de postproducir y de hacer el color de otro corto stop motion. Ese lo hice como lo vieron en el puente, con muñecos y Sed, la directora de fotografía acá presente. Y bueno, ese está esperando su estreno, ahí a la espera de noticias lo estamos distribuyendo, con Gigi que está allá sentada. Y después estoy desarrollando, escribiendo, pensando en alguna nueva cosita para contar, pero nada, muy incipiente. Recién di de parir uno, así que estoy como viendo qué onda. Pero no, sí, estoy como con también de vuelta. Mis historias suelen rondar la narrativa de rupturas de sistemas y bueno, y ahora estoy viendo de contar una historia de romper otros sistemas dando vueltas ahí que están en mi cabeza, pero bueno, entonces todavía no tiene un formato claro, pero es otro corto y nada, eso, pero bueno, ahí recién en la etapa más creativa, que es la de sentarse, escribir, dibujar, pensar qué técnica, cómo hacerla, así que nada, bueno. Bien, que sigan creando, chicas. Esa es mi idea. Sigan creando. Así que, pero bueno, muchísimas gracias por venir.